Bueno, amigos, vamos a escuchar una cita de Osho, que es muy interesante para discutir esos temas de nuestro niño interior, ¿no? Y Osho habla sobre a qué edad nace el ego en el niño. Y es muy interesante de recordar en nuestra infancia, por ejemplo, cuando no teníamos ego, ¿no? Y qué felices éramos en esos años que recordamos con... Yo estoy hablando de mis recuerdos más antiguos de mi infancia, o sea, yo recuerdo con mi hermano, o sea, son muchos recuerdos pequeños que tú dices, yo debería tener 5 años, 4 años, ¿no? O sea, pero no son claros, pero son situaciones... Yo recuerdo una vez que yo de niño, debería tener 4 años y me encantaba escupir a la gente de la ventana, ¿no? Y son cosas que recuerdas toda la vida por la paliza que me dio mi madre, ¿no? Entonces, pasaba la gente por la ventana y yo como niño, pues, escupía y no le daba a nadie, ¿no? Nunca le daba a nadie, pero una vez, lo recordaré siempre, ¿no? ¡Pah! El pollo le cayó en la mano a una mujer, ¿no? Entonces la mujer miró para arriba y me vio. Entonces subió a mi casa y le dije, señora, su hijo me ha escupido y tal. Ay, perdone, señora. Mi madre cerró la puerta y me pegó una paliza. En fin, eso es un recuerdo de una edad que yo no tenía ego. Y vamos a ver lo que es el ego y a qué edad lo que se llama ego, ¿no? Surge en un niño, ¿no? Vamos a escucharlo porque es muy interesante el debate al particular, ¿no? Citas del ser. Enseñanzas de Osho. Osho, ¿a qué edad surge el ego en el niño? El niño no tiene ego porque no tiene mente y está aún carente de conocimiento. Todavía es inocente, por eso no tiene ego, porque el ego no puede surgir de la inocencia. Ese niño al crecer y hacerse hombre, estará también creciendo hacia el ego. El viejo tiene un ego fuerte y arraigado, ya que ha vivido durante 70 u 80 años y tiene tras de sí una larga historia. Si retrocedes en tu memoria y tratas de recordar tu infancia, te sorprenderá el ver que no puedes acordarte de tus primeros añitos como bebé y no podrás nunca ir más allá del tercer año. Por lo general, solo se recuerdan eventos que corresponden al cuarto o quinto año como mucho. Pero los 3 primeros años de nuestra vida están vacíos y ausentes. Por supuesto que sucedieron muchas cosas importantes, pero ¿por qué no las recordamos? No las recordamos porque el ego no estaba presente. Por eso es muy difícil acordarse. En cierto modo,
se podría decir que aún no existías. ¿Cómo vas a acordarte de algo? Si hubieses estado allí, recordarías algo. Pero la verdad es que allí no había nadie. La memoria solo puede existir una vez que el ego hace acto de presencia, ya que la memoria necesita de un centro al que referirse. Si tú aún no estabas allí, si todavía no tenías ego, ¿en qué se apoyará tu memoria? 3 años es mucho tiempo y para un niño de esa edad, cada momento que vive se convierte en un acontecimiento extraordinario. En realidad, uno debería poder acordarse de nuestros primeros años de vida, ya que en aquellos días todo lo que le sucedía al niño era nuevo y mágico, pero no existen recuerdos de aquella época. ¿Por qué? Porque el ego no estaba allí. La memoria requiere de un ego en la que apoyarse. En el momento que el niño comienza a percibirse como una entidad separada de los demás, empezará a sentirse avergonzado de sí mismo. Sin darse cuenta, sentirá la misma vergüenza que en su día sintió Adán en el paraíso terrenal. Adán se descubrió a sí mismo desnudo como los animales y desnudo como todos los demás seres. Entonces, lo primero que hizo fue ocultar su desnudez. Se volvió diferente y con ello dejó de ser un animal. Con este simple hecho de querer ser especial y diferente a los demás, Adán puso la primera piedra para la edificación de su ego. Todo hombre nace como Adán y con la misma vergüenza de Adán. El niño todavía no es un hombre. Se convierte en un hombre solo cuando empieza a percibirse como alguien separado y distinto de los demás. Siendo así, como nace esa entidad a la que llamamos ego. Normalmente, se tiene la creencia de que el sentimiento de culpa viene de las religiones, pero en realidad, el origen profundo de la culpa ha sido creado por tu propio ego. Sí, también es verdad que las religiones han explotado este tema de la culpa para controlar al ser humano. Pero el origen de la culpa viene del ego. De la misma forma también, cada padre ha tratado de manipular y controlar a sus hijos utilizando la culpa. En el proceso de crecimiento del niño, parece inevitable que tarde o temprano su padre le diga cosas como: ¿qué haces, bestia? Pareces un animal. Compórtate, niño. Deja de reírte. Deja de llorar. Deja de hacer esto. No hagas eso. No te toques el pene delante de los demás.
etcétera, etcétera. Y cuando el niño se crea que es un animal, su ego se sentirá culpable y herido. Y es por eso que para satisfacer el ego de los demás y el suyo propio, se comportará bien. En realidad, no hay nada de malo en ser como un animal, ya que esa naturalidad te aporta una dicha y relajación que muestra que estás en armonía con la existencia. Pero el ego no puede aceptar la idea de ser un animal, porque el niño fue condicionado con la idea errónea de que el ser humano es superior a los animales. Y así, pues, uno ha de elegir. Si eliges ser libre y natural, te comportarás como los animales, y por ello serás condenado. Tanto en este como en el otro mundo serás condenado. La sociedad laica te anulará y cerrará las puertas, y las religiones, todas, te arrojarán al fuego del infierno. Toda búsqueda espiritual sincera comienza siempre con la toma de conciencia de que tienes que desmontar y desprogramar tu ego. Para ello, tienes que deshacer todo lo que la sociedad hizo contigo. Todo aquello que aprendiste por imitación de tu familia, de tus profesores, de la iglesia, debe ser denegado y rechazado de forma consciente. Excepto tú, nadie puede entrar en el interior de tu ser. Excepto tú, nadie puede saber quién eres. Nadie te conoce y no hay nadie que pueda nunca saber nada sobre ti. Todo lo que escuchaste y te dijeron que eras es falso y no corresponde a la realidad de tu ser. Así pues, debes primero comprender el proceso de cómo se creó tu ego, para luego tener el coraje de desmantelar su estructura y funcionamiento dentro de ti. Solo desprogramando tu ego, descubrirás que ese niño que un día fuiste está aún vivo en el interior de tu corazón. La sociedad lo anuló, pero no lo pudo matar. Este descubrimiento interior será la revelación mayor y más importante de tu vida, ya que con esta toma de conciencia retomas el camino de vuelta a casa. El peregrinaje hacia tu ser acaba de comenzar. Esta es la única, auténtica y verdadera iniciación espiritual. Bueno, esta es la poesía mística de Osho, es hermosísima, ¿no? Escuchar sus citas es como leer un gran libro, ¿no? O un gran poema, ¿no? Pero tiene un contenido impresionante. Es como si cada 3 frases deberías reflexionar sobre lo que está diciendo, ¿no? Y dura 12 minutos, es como si ya se te ha olvidado lo que dijo al principio, ¿no? Como veis, en general, aunque llevamos varios años juntos, siempre volvemos
al mismo tema, pero vamos en espiral. No estamos en el mismo punto, ¿no? Es como si la espiral está avanzando, ¿no? Y vamos desgranando aspectos de la infancia. Una cosa es hablar sobre ello y otra cosa son vivir los procesos a nivel de liberación, o sea, entrar en las emociones, superarlas en cierto sentido, trascenderlas y luego a través de ello tomar decisiones de cambio, ¿no? Yo diría, en el caso de Marisol, por ejemplo, ella decide separarse y es un fruto, ¿no? de este proceso de 2 años que lleva meditando. Eso es lo que quiero decir, que la meditación primero se entienden cosas a nivel intelectual, se puede decir, ¿no? Pero no estamos todavía libres, ¿no? O sea, se entiende como, lo que hicieron conmigo es verdad, ¿no? Y luego tú escuchas a los compañeros compartir sus historias y es como si cada vez te vas reafirmando en que ocurrieron cosas que te han hecho cambiar, ¿no? O sea, ese niño está todavía ahí y todo ese proceso, al final, lo que es importante es la transformación, que tú lo ves como que no eres la misma persona, ¿no? Es como si tomas decisiones que jamás tomarías si no hubieses empezado este proceso de meditación. Yo no me imagino a Marisol separándose de Luis si simplemente yo la visito un par de veces cuando vuelo de Nepal a Madrid, ¿no? En esas conversaciones de cenar juntos, pues no había tiempo de compartir, ¿no? Pero ya son 2 años de compartir con Ana, conmigo, con Jesús, con Babu. Y ella toma una decisión que muestra crecimiento, ¿no? Crecimiento espiritual. No para Luis, desafortunadamente. Pero eso es lo que quiero decir, que primero se entienden cosas, luego se pasan o se toman riesgo de decir, bueno, vale, entro en la emoción y luego ya tomas decisiones de cambio de ruta, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y eso es lo que Osho al final dice, que el verdadero crecimiento espiritual es todo esto, ¿no? La transformación, ¿no? Bueno, después de escuchar la cita, yo siempre doy mi opinión para digamos, desarrollar un poquito a nivel campechano, ¿no? Lo que quiere decir Osho con mi propia historia, y luego paso la palabra a ustedes, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso hoy mismo tuve llamé a Sanjana. Ella está preparando ya su viaje, se va el 12 de diciembre para Barcelona. Y bueno, estaba Sara y Sara al momento pues viene y dice, no, te voy a enseñar mis nuevos bailes y tal. Estoy aprendiendo pasos nuevos y tal. La pibita acaba de cumplir 11 años, ¿no? Y se pone a bailar y realmente no es la Sara de antes. Está la tía haciendo unos pasos así, muy pops, muy locos y tal, ¿no? Siguiendo el pop coreano y tal. Y yo pues le dije, muy bien, Sara, me gusta mucho, pero deberías ir a una academia de baile. O sea, porque a estas edades tú tienes que aprender técnicas y tal, y no, yo no voy a ninguna academia, yo hago mis propios pasos y tal. Y yo digo, y la japuta ya tiene ego, ¿no? Fíjate tú, una niñita de 11 años que rechaza el aprendizaje y eso lo debe traer ella de su vida pasada, porque no es normal que una niña de 10, 11 años no quiera aprender de nadie. Dice, no, yo hago mis propios pasos y es increíble, ¿no? Por un lado, yo la admiro y por otro lado me preocupa porque digo, esta va para una marimandona del 15, ¿no? ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, y es ahí donde esta cita la he seleccionado precisamente por la conversación que tuve con Sara, ¿no? Entonces yo la machaqué, y yo le dije, no, tú estás en una edad en la que tú deberías aprender diferentes técnicas, ¿no? La música hindú, la música
de raga y todo esto, pero eso no quiere decir que tú vayas a hacer eso, pero está bien que tú tengas esa base, una base cultural, ¿no? Y luego al final, cuando tú tengas tus 18 años, pues tú eliges tu propia personalidad, pero tú debes, no, yo no quiero estudiar con nadie, yo quiero... Entonces yo le dije, mira, pues te voy a decir una cosa, cantas muy mal. Llevo años, desde que te conozco, quiero enseñarte a cantar, y cantas mal. Y si tú quieres ser actriz, tienes que cantar bien. Tú has nacido bailarina, bailas de cojones. O sea, no necesitas que nadie te enseñe a bailar. Pero cantas mal, cantas desafinada. Yo te tengo que enseñar a cantar. Y se pone ya el ego, ¿no? Como diciendo, vete a cagar, hijo de puta. Es increíble. Ocho tiene razón, ¿no? Como un niño ya a los 10, 12 años ya empieza a tomar actitudes de ego. Y luego va mi historia, ¿no? Mi historia es que, bueno, en esa familia, pues mi hermano me machacaba, me acosaba, me pegaba y tal, ¿no? Y yo, mamá, mira, mi madre me llamaba mamá, mira, ¿no? Ese era mi apodo de familia, ¿no? Porque era mamá, mira, y yo llorando y mi hermano, ¡pah! Mamá, mira, y mi madre ya estaba cansada de estos niños que se peleen, que se den de hostia, y a mí qué me importa, yo estoy haciendo aquí la ropa vieja. ¿Sabes? La comida, hay un plato que se llama ropa vieja en España, ¿no? Y yo pasaban los años y mi madre pasaba de mí, no le pegaba a mi hermano y no. Entonces empiezan a nacer mis primos y mi madre, que era adicta a los bebés, ¡ay, el nuevo primito y tal! Y yo tengo 3 años y yo, ¿qué, cabrona? ¿No? Mamá, y ella con el niño, ¿no? Y luego nace el otro a los 2 años y yo tengo 5 años, ¿no? Y yo, ¿qué, mamá? Yo no decía nada, pero esa es la imagen que yo tengo de mí mismo, ¿no? Y luego fueron 4 primos, ¿no? Viviendo en la misma casa, en el clan de los Prats, ¿no? Nace el tercero, yo tengo ya 7 años, y ya nació la última niña, que yo tenía 9, y yo todavía suplicándole a mi madre, y yo soy tu hijo, joder, ¿y qué haces tú con estos putos primos? Yo soy tu hijo, ¿no? Y mi madre, y ya a los 10 años, yo le digo a mi madre, a mí no se lo dije de una forma verbal, pero yo dije, hija puta, paso de ti porque tengo la guitarra. A mí me pusieron la guitarra a los 9 años, yo empecé a tocar y yo digo, este es mi espacio, como Sara, ¿no? Y yo le digo a mi madre, métete a los primos por el culo, ya yo no te pido más. El ego. Pero el ego, ese ya es un ego ya consolidado, ¿no? De un niño de 10 años, ¿no? Pero el ego ya es cuando yo le digo, mamá, mira, yo, ¿no? O sea, como Osho dice, cuando tú empiezas a recordar tu infancia a los 5 años, 4 años, es porque el ego nace, ¿no? Y quizás nace simplemente porque tú sabes que los niños están siempre llorando, ¿no? Ya, ¿entiendes? Ese juguete es mío, el juguete es mío, ¿no? Entonces los psicólogos dicen que el nacimiento del ego empieza primero por mío, ¿no? El niño no dice yo. Lo primero que hace es, esto es mío, el coche es mío, ¿no? Y luego mi casa, esto me pertenece, esta es mi casa. Y luego ya al final, más tarde es yo. No sé si veis la evolución psicológica de un niño en lo que se llama ego, ¿no? Naturalmente, el niño a los 5 años, 6 años, el ego va naciendo, todavía feliz, ¿no? Es muy feliz, ¿no? Pero ese ego se va consolidando y ya es la sensación de lo que dice la Biblia, de perder el jardín del Edén, ¿no? Es como si el sufrimiento viene y claro, te viene un maestro como Osho y te habla con esa gran mística y te tira a la cara, tú eres responsable de tu propia miseria, tú has creado eso porque tienes ego y no lo entendemos, ¿no? Es muy difícil de entender, ¿no? Porque lo hemos olvidado, ¿no? Pero la base de eso es lo que yo le dije a mi madre a nivel, como Sara me ha dicho hoy a mí, ¿no? A esos 10 años, pues tía, métete a los primos por culo porque yo tengo la guitarra. Y ahí nació el ego de mi guitarrista.
que fue estudiar, separarme de la familia, irme al cuarto de atrás de mi casa y estar escuchando a Lirio Díaz todo el tiempo y a los indios Tabajaras y que den por culo a la puta familia, ¿entiendes? Yo tengo ya tengo mi espacio. Yo no pensaba en profesión, pero de alguna manera era como si ya yo tenía algo que reemplazaba eso que yo pedía y que no me daban. No sé si me entiende. Yo no hice nada malo, es una cuestión de sobrevivencia, ¿no? Yo no me acuso a mí mismo, ni me autocritico, ni nada, ¿no? Si yo no hubiese hecho eso, a lo mejor hubiese sido bulémico, drogadicto, o como Babu hubiese bebido alcohol, o sea, algo peor, ¿no? De alguna manera todos nosotros tenemos esa evolución de ser niño, de empezar a decir mi casa, mi, ¿no? Incluso peleando con tu hermano, ¿no? De mamá, mira que mi hermano me está pegando y ya está. Es como de alguna manera es mamá, mírame, ¿no? Mírame que es difícil comprenderlo, ¿no? Es como decir, ¿cómo podemos sufrir por el me, mi, yo? No sé si me entendéis, no es filosofía, hay que meterse en el personaje, hay que meterse en Sara, ¿no? O sea, Sarita hoy en el Zoom, yo me moría de risa y dije, puta, ya está desarrollando el ego, ¿no? Y seguro que va a ser un artista de estas punteras y tal, ¿no? Pero va a sufrir. Va a sufrir de la misma forma que un Michael Jackson se suicida, por ejemplo, ¿no? Y un Elvis Presley se suicidó también. ¿Y cuántos artistas arriba en la cúspide cayeron en alcohol, drogadicción, suicidio? ¿Entiendes? Yo me acuerdo siempre de Beethoven, el testamento de Weimar, ¿no? Del testamento que hizo él, que el tipo decía, yo no me suicido por la música, porque la música me mantiene vivo y es como un deber que yo tengo hacia la música para seguir creando, si no, yo no tengo ningún sentido de vida y me pego un tiro. O sea que el ego no es solo un tipo como el sapo galáctico de Klaus Schwab o Donald Trump o Pedro Sánchez. No son esos tipos grandes que están ahí arriba en la cúspide, sino somos nosotros los pequeñitos de abajo, ¿no? O sea, el chip de lo que se llama mi, me, yo, lo tiene todo ser humano, ¿no? ¿Entendéis la profundidad de la cita? Hay que volverla a escuchar otra vez cuando estéis solos, porque cada 3 frases es una invitación a la reflexión. Bueno, amigos, pues os paso la palabra a quien quiera compartir sobre a qué edad crees tú que empezó el ego en tu infancia. Pues Babu quiere hablar, pues que abra el micrófono. Nada, muy pronto. Muy pronto. Muy pronto, ¿eh? Yo desconozco los motivos, pero muy pronto. Pero no es una buena noticia que haya aparecido pronto. No lo es. Yo he escuchado a otra gente hablar de su infancia, muy distinto a como yo hablo de la mía. Por suerte para ellos, no. Porque yo el ego todo lo asocio a ira, a violencia. Muy pronto. Y de ahí no vienen buenas cosas. ¿Qué pasa? Que el ego yo tengo claro, ¿no? A mí me lo explicaste, Sanguito. Me ayudó mucho aquello. Creo que estábamos en Desgat abajo. Y me lo explicaste muy bien. Y desde aquel día yo dejé de odiar al ego. El ego yo lo tuve que sacar para sobrevivir. Yo lo tengo claro. O sea, hubo una época larga de mi vida
Yo mismo ahora, por ejemplo, en esta situación en la que me encuentro, con problemas de pareja, problemas económicos, con una pequeña crisis que está afectando a mi negocio. No puedo decir que tengo problemas económicos, sino yo creo que la existencia me va a castigar. Y hombre, puedo recurrir al ego. Hoy ya sé que ese no es el camino. Prefiero meditar, reflexionar, prefiero fluir, prefiero escuchar a los maestros, prefiero aprovechar esta situación para crecer, convertir la crisis y la relación de pareja en un taller de crecimiento. Pero cuando tú eres niño, o recurres al ego o mueres. No tienes mucha más alternativa. Es decir, o te hundes. Claro, yo estaba diciendo antes de que tú llegaras, o recordad, ¿no? Que el ego es necesario. Por Sí. ejemplo, cuando yo le digo a mi madre, métete a los primos por culo porque yo tengo la guitarra, ¿no? O sea, si la guitarra no hubiese venido a fortificar mi ego, yo quizás hubiese caído en la bulimia, en la anorexia o en algo Cualquier cosa. Sí. Mucho peor. O incluso en la adolescencia hubiese caído como mi hermano en el hashish. Entonces, la guitarra fue una adicción sana, porque a mí me hacía ser vegetariano, no fumar. Era como yo tenía que cuidarme, ¿no? Porque el acto de tocar una guitarra clásica es muy, muy hiper complicado a nivel neuronal, ¿no? Tú tienes que coordinar dos manos, escuchar, y la música clásica es muy compleja. Entonces, si tú estás un poquito borracho, solo puedes cantar rancheras, ¿no? Lo mejor que te pudo pasar a ti en la vida fue la guitarra, está claro. Pero no Sí, no puedes tocar una fuga de Bach, es imposible, ¿no? Entonces, la guitarra fue como una especie de disciplina de seminario, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? O sea, era como un monje, ¿no? O sea, yo tengo que estar limpio, claro, no fumaba, quería follar, pero no follaba. Eso es otra cosa, ¿no? Pero en fin, lo que quiero decir es que el ego es incluso necesario. No hay un niño, si un niño no tiene ego, lo mata la sociedad, vamos, lo destruye la sociedad. El ego es necesario, ¿no? Incluso un padre bien consciente le da al niño un ego consciente, ¿no? Porque el niño tiene que sobrevivir en sociedad, ¿no? Con lo cual no hay que atacar al ego. Una cosa es violencia o enfado o ira que te moleste, ¿no? Pero el ego en sí te salvó. Te creó una armadura, sin esa armadura hubiésemos sufrido una barbaridad, ¿comprendes? Entonces yo estaba emocionalmente, mi madre con los bebés, con el 1, con el 2, con el 3, y mi tía odiaba a mi madre, y dice, vete para abajo, cabrona, son mis niños, ¿no? Y mi madre era la típica que se metía en la familia de mi tía a cuidar a los niños, a cambiarles los pañales, porque para ella los niños eran como un juguete, ¿no? Jugó conmigo cuando yo era bebé, me quería y tal, ¿no? Pero cuando ya yo tenía 4 o 5 años y yo estaba por ahí caminando y nacía el bebé 1, pues ella ya pasaba de mí, ¿no? Y claro, ¿qué siente un niño de 4 años cuando tu madre está con un primo, ¿no? Y se repite la historia, a los 6 años, se repite a los 8, y con la última, yo lo recordaré siempre, ¿no? Yo lo pensaba y digo, yo no voy más a pedirte nada, yo tengo la guitarra ahora, ¿no? Y yo, me habían puesto la guitarra a los 9 años, o sea que llevaba un año tocando la guitarra, y ya yo estaba escuchando a Lirio Díaz y sacar el Maravino y tal, y yo digo, que le den por culo a la puta familia, ¿no? Ya yo tengo mi ego, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea que el ego no hay que verlo como algo muy negativo porque es necesario. Si no, seríamos tan blandengues que nos darían por culo. Seríamos el niño miedoso que es acosado por todo lo de la pandilla. No sé si me entendéis. Tendrías también un ego, pero sería un ego tan inferior y tan blando que te muerden los perros,
te acosan los niños, al final te dan por culo y eres marica, yo qué sé, cualquier historia, ¿no? O sea que de alguna manera el ego es necesario. Esa es mi aportación a lo que estás diciendo. No hay que atacar al ego, ¿no? Mm. Hay ¿Qué, que, qué sucede? hay que comprenderlo. Y, El problema viene, en mi caso en concreto. El problema viene cuando yo llego a una edad en la que hay que empezar a vivir, aceptar las lecciones que da la vida de forma natural y vivir la vida de una forma consciente. Mi caso es un caso, pues, igual que el de mucha gente, pero gracias a Dios distinto al de la mayoría, por el bien de la humanidad, ¿no? Entonces, claro, yo tengo un momento de mi vida en la que tiene que haber un abandono del ego para brotar el ser. Y eso en mi vida no ocurre hasta casi los 50 años. Entonces, claro, yo vivo una cantidad de años montado en la fantasía del ego. Como consecuencia, primero, de la borrachera de ideas religiosas equivocadas y segundo, la borrachera de... Entonces, claro, mi caso en concreto, claro, yo al ego, maestro, le tengo... Si no fuera por lo que tú me enseñaste, yo le tendría un odio tremendo, ¿no? Cuando realmente hoy me he dado cuenta de que el ego es algo que tengo que ir perdiendo para ser feliz hoy, pero que algún día posiblemente me salvó la vida, ¿sí? ¿Qué sucede? Que los años que yo bebo, el consumo de alcohol alimenta tremendamente al ego, lo desboca, lo descompensa, lo endiosa, y eso es lo peor que puede ocurrir. Por eso tú ves a veces auténticos despojos humanos en la barra de los bares y siguen teniendo su ego y su soberbia y están con los 20 dedos 19 los tienen ya en el infierno y aún están allí derechos llevando la contraria y defendiendo sus posturas y su forma de vivir, cuando los pobrecillos no saben ni darse una ducha, ¿no? bueno, pero ellos ya en ese grado de adicción, pues ya tienen un grado tal de inconsciencia, ¿no? Que es como si ellos no están presentes en absoluto, no tienen ni siquiera la capacidad de decir si hay ego, no hay ego, ¿no? Eso El ego, cualquier cosa que le haga sentirse bien, el ser humano que posee ese ego es siempre susceptible de volverse adicto a eso que le hace sentirse bien. Y da igual que sea una sustancia, que un trabajo, que una pareja, que la fama, que un instrumento. Yo, por ejemplo, yo soy una de las personas que entiende tu vida perfectamente. Yo te entiendo perfectamente todo tu proceso vital. Cuando me lo cuentas, yo te entiendo. Es decir, entiendo perfectamente las distintas etapas hasta que llegaste ahí a Nepal y encontraste la paz, yo creo que la paz definitiva y la paz auténtica, ¿no? Yo lo entiendo, sí. Yo te entiendo, por lo menos. Uh-huh. Bueno, ¿y qué tal los otros? Jesús, Ana, ¿qué tal la cuestión de esa pregunta? ¿A qué edad piensas tú que nació el ego en tu infancia? ¿Te recuerdas? Pues yo, si digo la verdad, la verdad es que no lo sé, pero a mí me pasaba también, como tú dices, mucho lo de mamá, mira lo que me están haciendo. No sé, en vez de defenderme yo, no sé, además generalmente siempre era con mi hermana la pequeña. Tú imagínate que mi hermana la pequeña a lo mejor tenía 3 años, pero es que ya de entrada, Teresa, ya de entrada es que tenía como más, no sé, era distinta a mí. Y a lo mejor si me pegaba, yo tenía 8, o casi 8. Pero yo con el fin de que le pegaran a ella, ¿sabes? A ver, Teresa ya a los 3 años le pegaba a una niña de 8.
Increíble, ¿no? Tremendo. Qué karma. O con 4, sí, sí. Y dormíamos en la misma cama muchas veces porque a mí me da miedo dormir sola. Cambiaba su cama. Te quiero decir que sí, sí, la mía sí muy fuerte, ¿eh? Entonces, claro, yo siempre reclamaba mucho la atención de mi madre, ¿no? Pero mi madre yo creo que a mí no me dio atención. Y de hecho te os voy a decir una cosa el otro día, como me acompañó, bueno, ayer pasó aquí por casa porque me tiene que ayudar a poner un protector y tal, y bajó unas fotos y estuvimos viendo unas fotos y yo digo, anda, mira, pues a ti siempre te lleva mamá cogida de la mano y yo siempre quería que me cogiera a mí de la mano, o sea, yo siempre intentaba ir a agarrarme de ella, ¿sabes? De mi madre. Y digo, anda, mira, y dice, hombre, que yo era la pequeña. Imagino sea, por eso digo, yo no dije nada, pero yo dije, joder, y yo toda la vida queriendo que agarrarme a mi madre y claro, mi madre tenía 5 criaturas más y no podía ser, ¿no? Y claro, el ego a mí lo que me ocurrió fue que en vez de, no sé, o sea, yo me hice una coraza, creo, pero en vez de defenderme necesitaba siempre protección. O sea, que no fue un ego fuerte. Eso es lo que es interesante. En el caso mío, o en el caso mío, o en el caso de Babu, quizás se puede ver claro que mi botella era la guitarra y la guitarra de Babu era la botella. No sé, es como algo muy claro, ¿no? Pero en el caso de Ana es difícil ver cuál era su coraza, ¿no? Y eso es lo que yo te pregunto para que tú lo descubras. Claro, claro. Luego ya cuando ya fui un poquito más mayor, bueno, ya más mayor, o sea, pero con 18 sí que mi coraza también fue el beber cervezas, cuando salía por ahí, porque entonces era como que me liberaba. No, pero vamos cerveza. atrás a la infancia, a la infancia. Ah, Lo que es interesante es ver qué ocurrió en tu vida como niña, en el cual tú adoptas un rol que sí, se puede llamar ego, ¿no? Por ejemplo, lo que has sí, dicho sí, antes sí, de ser una niña dependiente de otro, por ejemplo, ¿no? sí, 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 Dependiente de sí, tu sí. hermana que necesita Protección. protección o que de alguna manera te comprometes con todos ellos para que te aprecien, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Íbamos a jugar a, sí, a todos, sí, sí. Yo A siempre, ese ego, ¿qué nombre le darías? a este ego, pues un ego muy inferior, o sea, un ego bajo, un ego, sí, inferior. Aparte, sí, digo, de En hecho, Canarias, te digo una palabra canaria, sí, la pedilona. sí, puede ser, sí. Sí, siempre la niña buena, me decía a mí, es que eres una niña buena, porque claro, yo quería ser mala, o sea, mala no, o sea, más protestona, pero no me salía. Entonces siempre ellos me Doña decían, Perfecta perfecta no, encaja un no, no hay, poquito, ¿no? No creo que sea Doña Perfecta, pero por ahí van los tiros. no, era la niña buena, o sea, cuando yo era pequeña me acuerdo decían, A ay, ver, qué niña más amigos, buena, y me decirle un daba una rabia tremenda. adjetivo, aportar un adjetivo para Ana. Yo digo la pedilona. La miedosa. A ver, Babu, Jesús. Palabra mexicana. A ver, se ríe Jesús, a ver. Yo la percibiría como insegura. Sí, La insegura, la insegura. La insegura, sí. siempre, siempre, y hasta la fecha sigo siendo muy insegura, ¿eh? O sea, dudo constantemente, o sea, no, no sé qué hacer, hago esto, hago lo otro, es un sufrimiento constante. Yo estaba recordando, Ana, en un momento que estábamos ahí en Nepal, ya ves que Sí. teníamos las habitaciones enfrente, ¿no? Y compartíamos ahí la cocinilla y, Sí. y no sé qué error cometiste que te dijiste, ay, pero qué tonta. Y yo te digo, Ana, no te digas así, ¿por qué te castigas, no? Porque era una bobada, ¿no? Era una tontería ahí, no sé, se te pasó poner una cosa aquí y allá, ¿no? Y yo dije, Ana se castigó demasiado llamándose así, ¿no? Pero creo que pudiera tener una conexión con esto, ¿no? De una infancia donde tal vez te sentiste
un poco disminuida porque tal vez la madre estaba más atenta a tus otras hermanas, en fin, por ahí pudiera ir. Sí, siempre muy insegura y siempre necesitando desde pequeñita protección. Yo solo he recordado siempre, y además un pánico terrible a estar sola, algún día quedarme sola en casa, a lo mejor ya con 8 años. Era pánico, o sea, un momento que estuviera, ¿no? Me iba a la puerta de la calle, abría la puerta y me quedaba ahí. Hasta que a lo mejor venía mi madre, mi padre, o venía una tía que vivía debajo, o lo que fuera, ¿no? Entonces siempre ha sido un miedo que luego luego no lo he entendido, dije, joder, luego fui tan valiente, ¿verdad? De vivir en casas enormemente grandes y yo sola en toda la casa y estar sola tan a gusto. Y no sé cómo superé eso, te digo, pero que yo siempre he tenido mucho miedo y he sido muy insegura, muy insegura. Yo creo que ha sido por eso, precisamente por la falta de mi madre. O sea, mi madre era mi madre y yo pensaba que yo a mi madre la quería muchísimo, pero ella supongo que también me quería, pero no me atendía como yo quería. Por eso sustituí a mi madre por mi hermana Teresa, ya con los años. Para mí era la que me protegía, sí. Ya veis que en cuestión de ego, generalmente se piensa que el ego pues, es gente potente, ¿no? Un Donald Trump, o yo con la guitarra, o Babu con su ira, ¿no? No, el ego también puede ser el ego inferior. Mi madre era bastante como tú, ¿no? Mi hermano tenía un ego de campeón y mi madre un ego de perdedora, ¿no? Pero a mí me costó reconocer que mi madre tenía ego, porque yo siempre pensaba que a la pobrecita como una mosquita muerta. Y es más buena que el pan. Es más buena que el pan, ¿no? Entonces yo pensaba que ella no tenía ego, pero sí que tiene un ego, pero es un ego inferior. Claro, yo acomplejada, yo sí. Convivo y observo personas que me tocan de cerca, zarandeadas por su ego, y nadie diría que lo tienen. Es decir, el ego no es solamente, en Occidente lo tenemos asociado al orgullo, a la chulería, a la prepotencia. Esa es la otra cara del ego. En España sobre todo, ¿no? El carácter español, ¿no? Claro, exactamente. A ver, el ego, según a mí me han enseñado, tiene dos caras. Tiene el prepotente, el echado pa'lante, el orgulloso, y luego tiene el pobrecito de mí, el calimero, el ay, pobrecito de mí, ay, que me maltrata mi madre, ay, que me maltrata mi hermano, ay, que me maltrata mi padre, me maltrata la vida. Es la otra cara del ego, ¿no? Es decir, tan irreal es la persona que se pone loca como una y ataca, como el que se victimiza. Es decir, los dos, a través del ego, huyen de la realidad, ¿no? Claro. Hay una película del bueno y el feo y el malo, donde le pega el cura, son dos hermanos, uno es pistolero y el otro es sacerdote, ¿no? Y el sacerdote le pega una bofetada al pistolero, y el pistolero le devuelve la bofetada con un puñetazo y le dice, nacimos en la miseria y tú eres sacerdote porque no tuviste el valor de coger una pistola como hice yo. Entonces, muchas veces la gente que no tiene el coraje o la raza para sacar el ego agresivo, yo la conozco y se victimiza. Y como te dejes, te joden por el otro lado bien jodido. Claro. Bien jodido. Porque yo conozco mujeres maltratadas por el ego violento de hombres. Es cierto, las hay. Y hombres jodidos, bien jodidos, por el pobrecito de mí, el victimismo de la mujer, también los hay. Lo que pasa es que, bueno, pues es un ego más sutil, es un ego más... Oso lo explica las mil maravillas, ¿eh? Oso tiene... Yo he escuchado audios donde habla de cómo el niño descubre que haciéndose la víctima, la vida le funciona. Claro. Es decir, yo descubrí, por ejemplo, que sacando los dientes, la vida me funcionaba. Es decir, que asustando, agrediendo, imponiéndome, la vida, entre comillas, me funcionaba o salía de los atolladeros en los que estaba. Otras personas descubrieron salir del mismo sitio, pero a través de hacerse la víctima, ¿no?
y victimizarse con la gente. Claro, claro. Eso hay que tener mucho cuidado porque cuando yo estoy en equilibrio, cuando yo estoy en silencio, cuando yo estoy centrado conmigo mismo, ahí no hay ego, ni del uno ni del otro. Cuando yo estoy o atacando, o estoy, ay, pobrecito de mí, mal me encuentro, nada, es la misma mierda, pero pintado, para mí, es la misma mierda pintada de otro color. Lo tengo clarísimo, vamos, clarísimo. Yo cuando estoy, ay, el otoño, los días son cortos, mira qué tristeza. Nada. Mira, mal por mal, oísteis, prefiero encabronarme, me cago en la puta de esta y de la otra, casi prefiero eso. Porque por lo menos hay, pues Aquí, no sé. hay expansión de energía, ¿no? Cuando exactamente, sí, hay un flujo de energía, aunque sea loca de la cabeza. ¿Qué pasa? Que a mí la meditación, claro, me está, hostia, macho, me está acorralando el ego, tío. Y por cierto, estoy pasando una etapa más difícil que Dios, porque el ego se ve acorralado y el ego no quiere morir, macho. Esto es horrible. Esto a veces yo, de verdad, os lo juro, que a veces observo y claro, menos mal que tengo a alguien que me lo explica. Menos mal que alguien me explica qué cojones me pasa. Porque si yo no tuviera maestros que me explicarais lo que me pasa, mi tendencia natural sería a no debilitar el ego. No porque a veces me encuentro en tierra de nadie. En tierra de nadie, tío. Y estar en tierra de nadie es jodido, ¿eh? Es muy jodido estar en tierra de nadie. Alguien escribió una vez, si lo encontrara os lo enviaría, pone estar en medio, que es cuando ya no estás donde estabas, pero aún no llegaste a donde más o menos quieres ir. Y estás en medio, y cuando estás ahí en medio... Eso en la espiritualidad se ha definido como la noche larga del espíritu. Me cago en la puta de la noche larga del espíritu, tío. Y eso uno tiene que pasar por ahí, ¿no? Es como si vas dejando la sociedad o vas dejando la dependencia de la familia, pero todavía no has encontrado el ser, ¿no? Pero Sí, estás en el proceso y tienes total confianza de que el ser está ahí. ¿Cómo decirte? Imagínate que tú estás viviendo... No, oíste, yo te entiendo perfectamente, macho. Yo sí, no sé, pero yo te aseguro que sí. Es cuando estás bien y lees que estas cosas ocurren, jaja, te ríes, dice Oso. Dice, habrá que atravesar el sufrimiento, pero tú estás de puta madre, en Nepal, saltando como las cabras, estás feliz. Ahora, cuando toca atravesar el sufrimiento, explícalo, que tú lo explicas muy bien. Te escuchamos, yo te escucho, Sangui, te escuchamos. No, es que a mí me gusta poner ejemplos porque en cuestiones de la mente, a mí me gusta más pintarlo con ejemplos porque si no se queda todo un poco confuso, ¿no? Imagínate que tú vives en una ciudad, está el aire polucionado y tú quieres encontrar la montaña, la naturaleza, ¿no? Y tú ves que la montaña está ahí, o sea, tienes confianza, confías en Osho de que el ser está ahí, ¿no? Pero en el proceso de dejar la ciudad e ir a la montaña hay un espacio vacío, ¿no? En el que no hay ni montaña ni hay ciudad. Entonces, has salido de la ciudad y no tienes el supermercado para comprar comida en la ciudad, ¿no? Pero no has llegado a la montaña. Y ese periodo en espiritualidad se ha definido como la noche larga del espíritu. Es como si es un gran sufrimiento que crea mucho miedo porque has dejado el puerto, o sea, te has marchado de donde venías, pero aún no has llegado a donde quieres llegar, pero tienes total confianza que la montaña está ahí porque la ves, pero no has llegado. Y eso es impepinable, todo meditador tiene que pasar por ahí. ¿Comprendéis? Sí. Y eso es, los místicos lo han definido como la noche larga del espíritu, ¿no?
Hay muchas, o sea, no es que haya solamente una experiencia, sino son muchísimas experiencias de dejar el trabajo, una separación, ¿entendéis? No es que sea Sí, 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 solamente hay una muchas. experiencia única y son muchísimas situaciones que crean esa sensación de dejar lo viejo, ir hacia lo nuevo, pero aún no has llegado a lo nuevo. Entonces eso crea un limbo, es como si tú le llamas tierra de nadie, ¿no? Un limbo también. Y eso es necesario, ¿no? Sí, sí. Yo he pasado por cosillas de estas, algunas ya, sí. Y lo paso, y se pasa mal, sí, sí. No llego a la otra Todo el parte mundo, aún, pero el proceso es muy duro, muy duro. todo el mundo. Casi deprimente, pero no es una depresión, no la depresión como depresión, no es otro sentir No, no distinto. es una depresión, no. No, no, se Tú pasa sales mal, a la sí, pero calle y le preguntas a la gente si quiere evolucionar, todos te van a decir que sí. Si les gusta que le digan las cosas que hacen mal, sí, sí, todos te van a decir que sí. Todos. Es como si le preguntas si son cariñosos. El 99% de la gente te va a decir que sí. Es decir, vivimos en la más absoluta ignorancia. Sin embargo, es curioso, porque hay un paso en los 12 pasos del programa para dejar las dependencias. Hay un paso que dice: estuvimos dispuestos a dejar que nos fueran quitados los defectos. Y tú dirás, ¿qué paso más estúpido? O sea, ¿hace falta hacer un paso para estar dispuesto a que se me quiten los defectos? Eso no lo entiendes hasta que no lo estudias y alguien te lo explica. Y entonces descubres y ves cómo eso de estar dispuesto a cambiar y hacer la travesía no está todo el mundo. Eso es mentira. Las personas con frecuencia no quieren ni escuchar hablar de esto, porque se cagan por la pata abajo de miedo. Porque cuando yo me planteo una transformación en mi vida, pues una separación, un cambio profesional, o el simple y mero hecho de seguir avanzando en el silencio de la meditación, los cojones, eso da miedo. ¿Cómo no va a dar miedo? Eso da vértigo. Eso acojona. Y las personas prefieren vivir en lo malo conocido que en lo bueno por conocer. Y es muy humano también querer eso. Yo lo entiendo, que lo prefieren. Por eso las personas siguen casadas con quien no deben, siguen en trabajos que no le convienen, siguen conservando amistades tóxicas, siguen consumiendo, fumando, bebiendo cosas que le hacen daño. Por eso hay defectos de carácter que no damos arrancado de nosotros. Yo hay defectos que tengo que están ahí enquistados en mí, que me hacen daño todas las semanas, y no doy encontrado el día en el que esté dispuesto a soltarme de esos patrones de comportamiento que me hacen daño. O sea, es increíble. Por eso yo creo que lo más valioso que yo aprendí en mi viaje a Nepal, aprendí media docena de cosas, yo las conservo todas como diamantes, ¿no? Pero uno de esos diamantes, no voy a decir que sea lo más valioso, pero uno de los grandes diamantes que yo me traje de Nepal es que la vida feliz es una sábana, es una rutina diaria. Yo creo que aquellos 32 días, aparte de los despertares espirituales bestiales que tuve, es lo feliz que yo fui con una sábana diaria. Era fácil, era Nepal, con Sangeet, era fácil ser feliz allí, o por lo menos a mí me fue muy fácil ser feliz allí, ¿no? Pero no es fácil, no. Yo veo que no es fácil, que va. A mí desde luego no me lo es. Y Osho en ningún momento dice que sea fácil, ¿eh? Yo nunca, de todos los audios que tú has traducido, Sangeet, en ninguno yo vi que él dijera que esto es fácil. No. Es más, él dice claramente que la persona que quiera llegar
a niveles elevados de luz, tiene que sufrir miles de transformaciones y tiene que atravesar el miedo y el dolor. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Tiene que ser así. Yo, si algún día puedo vivir en esa paz que sueño y llego allí, os juro, compis, que a mí nadie me lo ha regalado. Os garantizo que nadie me lo ha regalado. Lo primero que la mayoría hacemos con respecto a los defectos de carácter, que obviamente están directamente relacionados con el ego, es decidir no tenerlo. Es decir, yo no quiero eso. Eso es lo que hago yo. Eso llevo yo toda la vida haciéndolo. Yo no quiero tomar Coca-Cola, no quiero tomar café, no quiero tomar sal, o no quiero aguantar más a una pareja tóxica, o no quiero que la desidia y el abandono me siga perjudicando en mi trabajo, etcétera, lo que sea. Dice, desgraciadamente, el no querer tener un defecto de carácter o una situación negativa es un gesto inútil, más o menos tan inútil como para un alcohólico controlar el alcoholismo, controlar lo que bebe. Un alcohólico no puede controlar lo que bebe, tiene que dejar de beber. No existe el control, es imposible. Dice, puede que aparentemente nos salga bien durante un tiempo. Aquí estoy yo, ese soy yo. Pero a la larga, nuestros defectos resurgen. El problema es que son parte de nosotros. Y en situaciones de tensión, siempre tenemos tendencia a volver a ellos. Esa es la definición exacta de mi realidad. De ahí la sadhana. De ahí la importancia de adquirir la costumbre del trabajo diario, macho. Es increíble, Sangeet, porque las enseñanzas que recibimos a través tuya y las enseñanzas que yo recibí en los programas de recuperación que he trabajado, en ese sentido y en muchos otros, son idénticas. Es decir, tiene que ser un trabajo diario, para poder ver a medio o largo plazo resultados palpables. Y ahí yo a veces, compis, reconozco que a veces, aunque parezca increíble, me cuesta. Bueno, Me cuesta, tío. Me cuesta por aquello que tú decías, de que un día me encuentro bien y ya me veo curado, ya me veo recompuesto, ya me veo iluminado. Yo hubo un día que salí del puente de Death Gap que casi me veía iluminado. Dije, yo ya he visto a Dios, ya he visto la luz, ya he visto la realidad de mi existencia, yo ya estoy por encima de todas las desgracias que en mi vida ha habido. Te lo juro por Dios, aquel día en el puente, macho. Y bueno, no es así. Sí, me gustaría decirte que de la forma que has explicado esto, me demuestra que la meditación está a un nivel muy, muy superior de esos 12 pasos del alcohol. Aunque tú dices que son muy similares o es lo mismo, no es lo mismo, porque de hecho tú estás todavía cayendo en esos patrones y te lo voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque el ser humano, nosotros somos conciencia, es solamente una energía, pero que se manifiesta en 4 planos, ¿no? O sea, tenemos cuerpo, que es la conciencia vibrando a una cierta velocidad, ¿no? Luego tenemos lo que es la mente, que es una velocidad superior, mucho más rápida. Luego tenemos lo que son las emociones, que son todavía mucho más difíciles de observar. Es una energía todavía mucho más sutil. Y luego está el ser, ¿no? O sea, lo que sería ya esos estados de paz, o Osho iluminado, o Baba iluminado, ¿no? O nosotros cuando llegamos a un estado de no mente. Entonces, lo que ocurre en vuestro caso es como si a un nivel intelectual tú comprendes que no hay que hacer esto, por ejemplo, ¿no? Pero es mental. Pero desde el subconsciente las emociones son adictivas. Entonces, la adicción
emocional siempre tendrá muchísimo mayor fuerza que un concepto mental, aunque tú te autoimpongas un cierto comportamiento a un nivel incluso ético. Te pongo el ejemplo típico del cura reprimido, ¿no? O sea, el sacerdote, no sé si habéis visto la película Samsara, es un lama, o sea, un lama tibetano, que desde niño crece en el monasterio y es educado para ser lama. Lleva toda la vida meditando, pero toda esa enseñanza le ha entrado por la mente, en el plano mental, ¿no? Y en un momento dado conoce a una mujer y por la noche tiene sueños sexuales y tiene eyaculaciones. No sé si habéis visto la película Samsara, ¿no? O voy a enviar la película porque es maravillosa. Entonces lo que quiero decir es que las emociones desde el subconsciente siempre van a tener muchísima más fuerza que cualquier idea o concepto mental de comportamiento, como puede ser ética, como puede ser ideología, como puede ser religión, por ejemplo, ¿no? Un cura que dice yo soy célibe porque lo dice la Biblia, pero luego la emoción en su subconsciente depende de su infancia, depende de lo que él reprimió como niño. Si él no ha tenido una sexualidad sana, ¿entiendes? Pues eso le va a subir con una fuerza increíble. Entonces, en cuanto más lo reprima, más fuerza tiene. De ahí que los sacerdotes se flagelen y todo esto, ¿no? Porque están luchando con algo que es superior a ellos. Pero claro, la mente no tiene fuerza, la mente son conceptos y las emociones son energía, realmente energía, ¿no? Es exactamente, por poner un ejemplo figurativo, es como la persona que piensa que está comiendo porque va al restaurante, el restaurante está cerrado, pero tiene fotos maravillosas de Full HD del menú. Entonces, viendo las fotos, dice, ya he comido. Eso es lo que hace la mente. La mente adquiere conocimiento, adquiere ideología, adquiere religión, pero no es experimental. La persona que come de verdad no necesita tanto sexo porque se siente satisfecha. En cambio, la persona que no come nunca está totalmente loco por comer. Entonces, a un nivel mental, tú puedes decir, yo soy célibe, no porque soy sacerdote, porque soy monje o lo que sea. Pero ¿qué pasa con la infancia de ese niño, con la represión sexual que tuvo? Entonces, la emoción siempre tendrá muchísimo más fuerza que el concepto mental. Y yo creo que en el caso tuyo, naturalmente los exalcohólicos es maravilloso porque habéis salido del alcohol, pero hay un miedo al alcohol. Y ese miedo al alcohol simboliza que no lo habéis superado a un nivel emocional. En el subconsciente hay unas emociones que te llevaron al alcohol, que puede ser la soledad del niño cuando tenía 3 años, el abandono de la madre, todo eso fue el caldo de cultivo que se fue acumulando para que en un momento dado, en tu adolescencia o en tus 20 o 25 años, pudieras caer en el alcohol, en la droga, lo que sea, ¿no? Entonces, a un nivel mental, debido al sufrimiento de la dependencia del alcohol, tú comprendes que el alcohol te puede matar, que es malo para el cuerpo y lo dejas, lo abandonas, pero si no has tratado las emociones de la infancia, sigues teniéndole miedo al alcohol. Si tú liberas todas las emociones de la infancia, puedes volver a tomarte un vasito de vino sin tener miedo al alcohol. Esa es la auténtica trascendencia. O sea, que no depende del concepto mental de seguir los 12 pasos, sino de trabajar lo que es la meditación, la sadhana, e ir limpiando todas esas emociones del pasado. Yo para eso me tengo que ir a Nepal un año. Pero bueno, la sadhana es muy importante. La sadhana te mantiene conectado
con momentos del ser, con momentos del no mind, ¿comprende? Es muy importante la sadhana. Sin sadhana, tarde o temprano te traga la tierra, ¿comprende? Sí, yo cuando estoy 4 días sin, a lo mejor sin meditar por circunstancia X, lo noto mucho, ¿eh? Me viene el nerviosismo, pero los pensamientos de siempre, ay, me gustaría que fuera todo como antes, que mi familia fuera como lo que yo pensaba, en fin. Otra vez comienzo a llevar a mi sadhana y que vaya, me relajo, me tranquilizo. No es que me tranquilice, sino que llego a otro estado, ¿no? O sea, mejor. Entonces, Babu, Naturalmente, sí son todos los días. es lo que dice Pues Babu, y yo lo entiendo. Vosotros estáis gusta solos. mucho. En el caso de Babu, en una familia donde no hay meditadores, una pareja que no le gusta a Osho, ¿entiendes? Caso de Ana, la hermana odia a Osho, ¿entiendes? Y Marisol está sola y Jesús pues tiene una gata, ¿entiendes? Entonces es muy difícil mantener ese centro que... Yo tuve esa suerte de irme a Alarran de Puna cuando Alarran era una bomba explosiva de 10.000 meditadores muy fuerte, ¿no? Eso fue de gran ayuda, ¿no? Entonces, por esa razón, una vez al año venir a un sitio, hacer grupos con gente, meditar, te vienes a Nepal y luego regresas con tus pilitas cargadas para mantenerte otro añito y tal, ¿no? O sea, es muy importante el relacionarse, ¿no? Con un Budafil, con un campo búdico, con gente que medita, simplemente para sentir... Lo que está ocurriendo ahora en el Zoom es maravilloso, es una conexión con el mismo espacio a nivel virtual, ¿no? O sea que Sí. es muy importante. Bueno, voy Pues a podemos pasar la juntar a los 3 palabra... españoles algún Sí. día a meditar, en algún sitio, unos días. Los 3, Babu, Marisol y yo, en algún sitio, una semanita. Y dedicarnos a meditar, a caminar, bueno, A Galicia todo el mundo. Venga, que Babu a tiene Galicia, una... a Galicia, a Galicia. A mí me encanta Galicia, vamos. A mí me encanta, o sea que... Yo también puedo ir, Ana, ¿eh? Pues también, claro. Además que tú no tienes problema, Jesús. Y ya hay un vuelo directo, recuerda, Monterrey-Madrid. Efectivamente, o sea que... Oye, una pregunta, Sanguit. Oso con frecuencia habla de su concepto de la existencia de Dios, del universo. En algún momento, yo tengo escuchado en algún audio que un ser humano puede pedirle algo a la existencia. ¿Qué opinas tú de eso? ¿O qué opina Oso? ¿O qué opináis los dos? De pedirle a la existencia algo. Bueno, yo creo que esa noción tuya está un poquito mezclada con tu periodo de la secta, en el cual el testigo de Jehová solamente tiene la oración, pedir, ¿no? Pedir. Yo tengo la impresión de que hay dos niveles de pedir o de oración. Una es realmente si tú estás mal, o sea, tocando fondo, ¿no? O sea, pedir tiene fuerza, ¿no? O sea, pero si tú estás bien, si tú has salido del alcohol y tal, pues pedir es un poquito como fuera de lugar. Entonces, estando bien, la única oración que existe es tener siempre un sentimiento de agradecimiento por lo que tienes. O sea, agradecer. Agradecer Vale. es... ¿Y si estás mal? Si estás mal, yo te diría que incluso pedir... ¿A quién le pides? No. ¿A quién te diriges? Es que muchas veces estar mal es una invitación para que aprendas a aceptar. Entonces, si tú pides, no aceptas. ¿Entiendes? La auténtica transformación de una negatividad es la aceptación. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? A ti te despiden del trabajo y no lo aceptas y eso se puede generar en un cabreo con el jefe, con una depresión, tal. Del momento que lo aceptas, te relajas y no ha ocurrido nada. O sea, la transformación de la aceptación es muy importante en la espiritualidad. Entonces, pedir muchas veces impide el aceptar. Es como si
Estás pidiéndole al papá Dios que te dé algo, que te dé un caramelo, lo que sea. Entonces, no haces un trabajo espiritual de aceptación porque estás pidiendo. Yo, por ejemplo, la única vez que yo he pedido en mi vida de verdad, que yo incluso rezaba, fue en mi crisis que no dormía durante 1 año y medio. O sea, yo estaba tan mal, que yo llegué a tener incluso pensamientos de suicidio, ¿no? Porque yo digo, ¿para qué ya, si es que no duermo hace 1 año y medio? He perdido 12 kilos, estoy teniendo ya sentimientos depresivos, ¿no? Entonces, en ese momento yo pedí, porque no tenía otra opción, no tenía... Y funcionó en cierto sentido, porque al pedir se abrieron puertas, ¿no? Pero no es algo que yo tenga que hacer a diario, ¿sabes? El niño bueno que el Jesucito de mi vida, sino más bien meditar tu sadhana y más que nada la única forma de rezar para un meditador es agradecer. O sea, gracias por lo que tengo, gracias Osho, gracias Baba, gracias porque tengo trabajo, gracias porque tengo amigos. O sea, pero no pedir en sí, sino agradecer. ¿Comprendes? Agradecer como única forma de oración. Y yo diría, si estás ya tocando fondo, antes de que te pegues un tiro, pide. Pero no pedir como cada vez que tienes un problemita con la pareja o lo que sea, pedir, ¿no? No es eso, sino es confrontar, ver, aceptar ¿Y quién escucha? ¿Quién escucha, maestro? Pues se escucha, yo creo que tu propia conciencia, depende de tu totalidad al pedir, ¿no? O sea, es tu totalidad, ¿no? Si yo estaba tan mal, y al pedir es como si recibes energía canalizas energía como decir, pues voy a seguir, tengo energía para seguir subiendo a flote, ¿no? ¿Sabes si me entiendes? Pero nadie te viene a salvar, no es que porque yo pedí Dios me sacara del agujero, sino me dio energía para que yo haga el esfuerzo de salir. Es una cosa muy diferente, ¿no? Nadie te salva. Dios, el universo, te puede dar energía para que tú te hagas el esfuerzo de salir. Pero yo no creo en los milagros, yo no creo que haya nadie que venga a salvarte o que un gurú te dé una curación o lo que sea. Tú te curas a ti mismo a través de tu propio esfuerzo, ¿no? Nada es gratis, ¿no? En la espiritualidad nada es gratis. Lo que pasa es que lo que recibimos es energía para seguir luchando, entre comillas. No me gusta la palabra luchar, pero para seguir nadando o subiendo a flote, ¿no? Si estás mal, ¿no? Pero no viene nadie a ponerte un salvavidas y tirarte para arriba. Eso no existe en espiritualidad. Esa es mi propia percepción, ¿no? De lo que yo he vivido, ¿no? Bueno, habla un poquito Jesús y Marisol y cerramos el kiosco porque aquí ya son las 11. Yo tengo que dejaros porque me voy en 10 minutos para Orense con los niños. Muy bien. Gracias, Pablo. Los niños conmigo. Os quiero, vale. Compis. Tú estás grabando todo, ¿no? Gracias. Porque después lo quería ver entero. Vale, yo haré el vídeo y lo envío mañana, ¿vale? Sí, mándalo mañana porque yo mañana tengo tiempo, en mis horas muertas, lo conecto con los auriculares y lo disfruto un montón, ¿vale? Vale. Un beso para todos, compis. Igualmente, hasta luego, Babu. Hasta luego. Bueno, pues empezamos por el principio, ¿no? Que hablábamos por el tema del ego, ¿no? ¿Dónde aparece? Sí. Yo en mi caso... Voy a ponerme el auricular, hoy sí, y os voy a seguir escuchando mientras recojo las cosas. ¿Qué os parece? Claro. Os sigo escuchando, venga. Claro. Dime. Bueno, yo en mi caso, así los primeros recuerdos que tengo, yo creo que son de los 4 años y sobre todo de los 5. Es cuando nace mi hermana, la siguiente, y yo de ser la reina de la casa, porque era la reina de la casa, pues claro, pasa a ser la hermana mayor que llega un bebé a casa y de alguna manera soy desplazada. Entonces, pues bueno, esa sensación de, bueno, no es en tu caso, no abandono, pero sí de total relego, o sea, yo estoy debajo ya.
y ya la atención, quizás esa atención que yo tenía, la dejo. Entonces es quizás mi demanda, ¿no? Eso que siempre os digo, demanda de cariño, demanda de que no me hacían caso. Y entonces, pues bueno, cada uno se refugia, pero yo a los 5 años mi refugio era un poco ser, pues lo que decía antes Ana, de la niña buena, ¿no? La niña obediente, que siempre hacía las cosas bien, porque cuando mi hermana pequeña, pues con el biberón o así, o lloraba, pues yo siempre iba, mamá, que a Blanca, que la duele algo porque está llorando. Es decir, en vez de decir que se calle esta niña, en mi caso, ahí mi ego quizás se afianzó o se agarró a estar, pues eso, como niña buena, cuidando un poquito, estar atenta de lo que pasaba para que a mi hermano no le ocurriera nada. Y entonces, pues bueno, adopté el papel de niña buena. Y ya cuando empecé al colegio, que empecé en aquella época se empezaba a los 5 años, me parece, pues bueno, ser una niña pues aplicada, que pues de cierta manera pues lista, que se aprendía bien las lecciones, aprendía bien a leer, pues para que mis padres se sintieran orgullosos de mí, porque realmente, pues eso, que hablamos, el centro era mi hermana pequeña. Entonces eso, hasta que a los 7 años aparece la guitarra, que es la comunión cuando mi abuela me regala una guitarra. Y ahí ya sí, porque ahí yo ya me encerraba, porque realmente la guitarra era como una especie de burbuja, ¿no? Un campo de salvación donde yo me metía ahí en esa burbuja, yo estaba estudiando, yo podía estar ahí horas, iba a clase con mi profesor me entendía, era como un padre para mí, ¿no? Y entonces ahí realmente es cuando yo, bueno, todo eso lo recuerdo perfectamente. A los 5 años, perfecto, incluso ha habido noches que incluso un poco más para atrás, o sea, recuerdo un abriguito que me regalaron o algo así, pero yo no recuerdo ahí tanto, y unos botones cuadrados feísimos que tenía el abrigo aquí, o sea, que serían 60, ¿no? O sea, si yo viera esos botones ahora los tiraría a la cabeza, pero para mí aquellos botones me encantaba agarrarme los botones así cuadrados, fíjate los recuerdos que tengo. Eso y soñar por la noche como ya dormía sola, a los 4 años yo debía de dormir sola y pasar miedo, o sea, lo de la oscuridad que he tenido siempre, ¿no? Me cerraban la puerta y yo que me quedaba ya a oscuras. Y quizás ahí es donde aparece la parte esa del miedo, la parte... Por eso mi ego siempre ha sido hacia adentro, lo inferior, ¿no? Por una parte la niña buena, la niña temerosa quizás pues por la oscuridad, ¿no? Y que no me regañaran, pues adopté el papel de eso, de estar ahí como buena, como lista, como aplicada, que todo el mundo se sintiera orgullosa de mí, orgulloso de mí. O sea, esa fue un poco mi experiencia de mi ego. Ahí es cuando yo tengo consciencia del ego. Y la verdad, escuchando ahora la cita, dime. No, sigue. Escuchando la cita, efectivamente te das cuenta que dices que la inocencia de la infancia es eso, quizás, ¿no? La no existencia de ego, ¿no? Yo creo que quizás sería esa un poco la definición de la inocencia, ¿no? Que tanto nos gustan los niños pequeñines, claro. Son, ¿no? Están un poquito como eso, pues al margen de toda la lucha de caimanes que tenemos nosotros, ¿no? Ellos son felices con mamar, chupar y comer y mear y ya está, y poco más. Efectivamente, qué felicidad. Pero en mi caso fue a los 5 años, cuando aparece mi hermana. Sí, pero lo curioso es que hoy en día tienes grandes conflictos con esa hermana Blanca. Curioso, sí, ¿no? Curioso, eso sí. Porque, pero que nos llevábamos muy bien, a partir de cierta edad nos llevábamos muy bien, hasta que aparece Yoli. E incluso con Yoli yo al principio la odiaba a muerte, ¿eh? O sea, yo a mi hermana pequeña no os podéis imaginar las perrerías que la hacíamos las dos, porque ahí nos unimos porque pasó lo mismo. Llega mi hermana pequeña y nosotras dos, pues de alguna manera, ¡pum!, otra vez desplazadas, y en mi caso, que yo ya tenía 11 años, 12, encima responsable, la tenía que dar el biberón, la tenía que sacar a pasear, y yo la odiaba a muerte, porque a lo mejor en aquella época me acuerdo que me ligué a un chico, fíjate, que tendría yo 13, 14 años, pues un chico que se fijó en mí y quedamos, pero tenía que ir con el cochecito a pasear a mi hermana, y a mí me dio una vergüenza, que claro, yo le dejé plantado, yo le estaba viendo desde lejos, y yo, vamos, es que me hubiera despeñado el cochecito de bebé por ahí, porque me decía, será posible, que es por culpa de esta niña. No tirada por el risco, ¿no? La hermana me había puesto un vestidito con un escote por aquí, unas cuerdecitas que se abrían y se cerraban, o sea, yo salí cerrada hasta aquí, pero en cuanto bajaba la escalera ya estaba ya viendo las rajitas aquellas. Y me recuerda el clip de Mr. Bean en la parada de autobús cuando llega el carrito. ¿Habéis visto lo del carrito de Mr. Bean?
¿Lo habéis No, visto? yo he visto cosas de Mr. Bean, pero no me acuerdo de esa. Os lo voy a enviar porque es para morirse de risa, ¿no? Y llega una mujer con un carrito y le quita el puesto, ¿no? Y el tío le hace 7000 perrerías para que el carrito, y luego hasta a un ciego y todo. O sea, te lo envío luego para El ciego. comentario El ciego es buenísimo. Sí, sí. Pues todo eso, fijaros, todo eso continuó hasta que que tendría yo 16 años, pero hasta entonces a mi hermana Jolie la hicimos perrerías, la dejábamos a oscuras, lo que yo siempre había tenido miedo, yo lo reproduje, la dejaba a oscuras en la habitación, la escondía en el armario, me escondía yo, cuando llegaba la pegaba un susto, bueno, me inventaba canciones hablando, te vas a quedar sola, adiós, no sé qué, bueno, unas canciones que me inventaban la letra, O sea, yo me ponía a escribir la letra, digo, es que hay que ver. Pues no era la niña tan buena como piensas, ¿no? Sí, fíjate, hombre, ya tenía 16 años, ya tenía malicia también, ¿no? Y entonces lo que sí recuerdo es que una noche la dio un ataque de asma, alergia, pero la atacó, entonces se ahogaba. Entonces vi a mis padres que salieron corriendo, la niña ya pues iba así en brazos, pues no sabíamos. Y entonces en ese momento me senté en el comedor, me santigué y me puse a rezar, ay, por favor, que no se muera, y de repente frené. Y dije, joder, pero si yo estoy deseando que se muera y que se vaya esta niña de aquí, ¿cómo estoy yo aquí rezando? Y ahí es cuando brotó, o no sé, fui consciente de que realmente sí la quería, o que lo que había era, pues eso, la no aceptación de que yo era la niña guapa, la niña buena, sino que me tenían totalmente, pues eso, como responsable de ella. Y ahí, a partir de ella, cambió totalmente. No sé qué años tendría, ya 6 años, 7 quizás, por ahí. Y a partir de ahí ya, pues bueno, fue cambiando poco a poco. Y bueno, ahora de hecho ya sabéis que es mi hermana predilecta, ella siempre me ha dicho que yo suplía a mi madre, o sea, de hecho, siempre me dice que me quiere más que a mi madre. Si es que mamá, pues oye, ella estaba trabajando y tú eras la que te ocupabas de mí, la que me pagabas un curso de inglés, o sea, yo estuve pendiente de ella. Y es el día de hoy, bueno, si necesita cualquier cosa. Pero sí, yo sé que mi ego empezó ahí con mi hermana mediana, que justamente ahora es con la que, bueno, pues no hay relación realmente. Lo que es curioso es que hayas recordado estas cosas tan claras, ¿no? De tu infancia, ¿no? En esta sesión, ¿no? Sí, no, yo las tengo perfectamente, o sea, vamos, es que os podría reproducir el vestido que llevaba, o sea... Ese es uno de los sentidos de mi sadhana, ¿no? O sea, al hablar así, yo incluso me empiezan a venir memorias de yo escupiendo en la ventana. Yo no me acordaba de eso, o sea, pero en este encuentro surgen memorias. Y eso está muy bien porque es como si conectamos con periodos de la infancia muy lejanos y eso en la meditación va teniendo su proceso de limpieza. Es como si, aunque son recuerdos que no tienen emociones en este momento, tú lo estás narrando como si fuese una película, ¿no? Pero puede ser que mañana o pasado puedas entrar en la misma memoria, pero emocionalmente. Pueda crearte lágrimas o tristeza. Entonces, eso es una de las grandes aportaciones de mi sadhana, ¿no? Al hablar así, estamos creando una especie de terapia grupal. En la cual recordamos cosas que luego se pueden limpiar fácilmente porque las hemos recordado, ¿no? Sí, además las vives muy intensamente, o sea, yo os lo estoy contando y estoy sintiendo la rabia cuando hablaba eso, cuando la metía en el armario y cerraba la puerta, cuando salía corriendo y cuando la vi marchar en brazos de mis padres, que ahí yo recuerdo, es que lo recuerdo perfectamente en la silla que me senté y de repente es eso que dije, pero si yo lo que quiero es que se vaya esta niña de aquí porque estoy rezando por ella, pero ¿qué me pasa a mí? Y eso fue un punto de inflexión quizás en mi vida, ¿no? Muy bien. Mi sentimiento de mis hermanas, sí. Ese fue el punto de inflexión, cuando yo vi a mi hermana que se iba, se la llevaban en un coche y que no sabíamos si volvía. Pues puede ser interesante que compartas con Jolie esto, ¿no? Hablándolo a un nivel coloquial, ¿no? No, yo se lo he contado alguna vez, porque ella, claro, recuerda la parte negativa. Sí, es que me dejabais sola, es que me poníais no sé qué, y claro, yo también, y yo le decía, digo, sí, pero mamá te guardaba el mejor chorizo para ti y a nosotras nos daba cualquier cosa. Y a mí eso me daba mucha rabia. Y fíjate que a mí ahora el chorizo me da igual, ¿no? Pero claro, pues esos privilegios que tienen siempre los pequeños, ¿no?
Y sí, lo he hablado mucho con ella, sí. Estas cosas, además lo he dicho muchas veces. Digo, para mí fue un antes y un después. Bueno, Voy a cargar el... sí, que quedan 10 minutos y vamos a pasarle la palabra al mexicano, que fue lo que ocurrió en esa familia con tantas mujeres ahí, ¿no? No, Sangui, en realidad, cuando yo crezco, ya mis hermanos no estaban ahí porque todos se fueron a estudiar pequeños, ¿no? Jóvenes. Y yo en realidad nada más crecí con una de mis hermanas que me lleva un par de años. Fue con la que yo compartí y conocí. A mis hermanos los conocí cuando venían de vacaciones y los ubicaba, ¿no? Pero en realidad con la única que compartí de pequeño fue con mi hermana Mauri, que es la más pequeña de las hermanas. Pero yo aún no logro encontrar ese quiebre o esa aparición del ego, porque antes de esa edad, 4 o 5 años hacia abajo, no recuerdo mucho. Y luego ya recuerdo puras actividades, ¿no? Escolares o saliendo de la escuela a laborar, a trabajar con mi padre. Y no encuentro yo mucho esa presencia del ego en esa etapa de la vida, en los primeros años, que vino a aparecerse después. Pero no encuentro yo alguna diferencia entre que hubiese pasado con mi hermana, porque estaba como que muy dividido las actividades de una mujer y de un hombre, ¿no? Aunque fueras pequeño, en el campo estaba muy dividido. La mujer se queda en casa y ahí está, ¿no? El hombre, aunque esté pequeño, tiene que hacer ciertas cosas y se va. Y yo, ahorita que les escuchaba, no lograba yo ubicar cosillas de los primeros años que pudiese yo identificar qué estaba pasando, ¿no? En ese sentido. Bueno, a mí me sugiere la relación con tu padre pudo haber sido, un niño que es acosado por un padre agresivo. De alguna manera eso va a crear en ti una resistencia, ¿no? O sea, a lo mejor la resistencia no fue de hacerle frente por tu debilidad y un padre tan fuerte y tan cabrón, ¿no? Pero a lo mejor el ego tomó vías, a lo mejor ignorarlo, como una serie de amnesia, ¿no? De hecho no lo recuerdas porque debiste entrar. La mente tiene unos mecanismos de defensa que cuando hay dolor crea situaciones de amnesia, o sea, de olvido total, ¿no? Entonces ese olvido total está ahí en la mente, pero si lo recuerdas, viene. Entonces da la impresión de que tú estás en un estado de amnesia, como que no has olvidado cosas que ocurrieron con tu padre, ¿no? Que determinadamente fueron muy marcadoras para una reacción egoica, ¿no? O sea, a lo mejor un niño fuerte le hubiese peleado con tu padre, ¿no? ¿Tú nunca te peleaste con él? ¿Nunca te peleaste? No. Así es. Yo de pronto veo niños con enjundia y con coraje que pelean y yo no recuerdo tener eso de niño. Creo que me surgió después. Yo recuerdo cosillas que cuando mi padre llegaba y si yo estaba en la cocina, mejor me iba a la sala. Eso. Como que me daba temor estar en la presencia de él. Pero eso es ego ya. Ajá. ¿Cómo le llamarías a ese niño huidizo? Porque me sentía incómodo y sentía tal vez su presencia fuerte y tal vez temor al estar él ahí, y yo prefería evadir. Claro. Yo recuerdo que mi madre me comentó que cuando estábamos todos muy pequeños, ella nos pedía de chicos en la mañana, a ver, dale un beso a tu padre, ahora dame un beso a mí y tal.
pero mi padre era como que, no, no Que quiero lo bese ahorita cosas que de lo bese niños. la cabra. Sí, sí, que se lo dé a la vaca. Y su actitud fue siempre así, ¿no? Y dice mi madre, yo ya después ya no les decía nada porque iba ahí el niño por ahí con el padre y el papá como que se volteaba, ¿no? Entonces, siempre hubo esa pared. Pero eso es ego que no quieres ver. No sé si me entiendes. Tú tienes la impresión de que ego es que o me peleo con mi padre. No, no. El ego es multifacético, ¿no? Ajá. En tu caso era evitarlo, estar donde él no esté, ¿entiendes? O quizás no hablabas con él apenas nada, ¿no? No había mucha conversación. No, no, no. Sí, Y, podíamos pasar horas trabajando y tal. exacto, y refugiarte en los árboles con los pájaros mirando al cielo también es una forma también Correcto. de evitar a este cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, así es. Pues eso es también parte del ego de tu infancia, ¿no? Porque, claro, cada uno tiene, yo tuve a mi hermano, y a mi hermano, pues, el tipo me dio caña hasta que yo lo envié al hospital, ¿no? O sea, él me envió al hospital primero, ¿no? Me rompió aquí 7 puntos, ¿no? Yo tendría 3 años, 4. Pero a los 12, 13 años le tiré una piedra, lo que en Canarias le llamas una laja, que es una piedra tipo platillo volante, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo la vi volando que iba hacia su cabeza y digo, "Uy, que lo voy a matar". Y entonces le rozó la ceja, ¿no? Y le hizo un corte Sí. de la hostia y no paraba de sangrar, ¿no? Y ahí mi hermano, como Marisol dice, ¿no? Un punto de inflexión. Mi hermano dijo, ya yo no toco más al cabrón este. Y Sí, ya no sabes volvió a que acosarme más, ¿no? yo tuve una situación así, no sé si tendría yo ya por ahí de los 15 años, que mi padre intentó como que ir a cortar una rama para pegarme como lo hacía, ¿no? Y se desesperó en una situación, estábamos cargando unos manojos de alimento para las vacas y tal, y algo no le gustó, cómo los acomodé, no sé qué, que me dijo, ya lo verás, y voy a traer esa rama. Y yo recuerdo muy bien que me le planté enfrente y le dije, ve por ella, y aquí nos vamos a dar. Y se me quedó ¡Bravo! viendo, sí, se me quedó viendo y bajó la mirada y no fue por la rama. Ah, Y se me quedó eso ahí y me sentí bien, ¿no? Dije, pude enfrentar esto, ¿no? Y jamás volvió a tocarme, ¿no? Jamás volvió a pegarme. muy bien, muy bien, muy bien. ¿Te das cuenta? Hay un primer ego asustadizo Sí, y luego un ego que hace frente, ¿no? sí, sí, sí. También por tu edad, porque ya a los 15 años tienes la fuerza de las hormonas y tal, ya eres un hombrecito y ya le haces frente al viejo, ¿no? O sea, Sí, todo esto es lo que quiere decir Osho, ¿no? O sea, y quizás un primer ego inferior y luego surge el ego superior que te ha hecho también un hombre de negocios de éxito también, porque tener éxito en negocio, joder, no es fácil, ¿no? Uno tiene que tener estamina, ¿no? sí, ¿Comprende? sí, sí, sí. Pues ahora el punto de reflexión, ya para finalizar, pues queda un minuto, sería simplemente reconocer a ese ego como una ayuda, ¿no? O sea, no hay que cabrearse con el ego, pero también es que merece la pena guardarlo si me hace sufrir hoy en día también, ¿no? O sea, por un lado, decirle gracias y por otro lado, adiós. No sé si me entiendes, ¿no? Gracias y Sí, adiós, ¿no? Porque todas las tensiones que podemos tener y los miedos, pues siguen viniendo de él, ¿no? De sí. lo que llamamos ego, ¿no? Pues nada, se va a cortar de un momento a otro Vale. y os agradezco mucho vuestra compartida, ha sido muy rica y nos vemos la semana que viene. Muy bien. Y Jesús, pues a meditar sobre esas dos facetas de tu ego, el inferior y el superior, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias y adiós. O sea, ese es un poquito el resumen final, ¿no? O sea, gracias al ego y al mismo tiempo, adiós.